inició la grabación. Mi nombre es Margarita y pues les doy la bienvenida al curso. Hoy día vamos a situarnos más en la parte que se refiere al origen propiamente, a, pues lo que fue este milagro griego. ¿Sí? Comienzo a compartir la pantalla y además de eso, pues también voy a dar algunos detalles administrativos para que ustedes se guíen al momento de saber en dónde vamos cuando se está desarrollando el curso. ¿Sí? A ver, ahí va. Pueden verlo en este caso. Entonces ahí están viendo todos, ¿no? En este caso han visto mi pantalla. Ahora, situada acá, les menciono, aprovechando esta, ya, ahí está. ¿Se logró compartir? ¿Lo pueden ver? Sí, sí, ¿no? Sí, sí está compartiendo. Listo, ya. Sí, ya, sí está. Miren, aprovechando esta diapositiva, nos ubicamos. A partir de hoy hasta lo que corresponde, en este caso, a la semana 10, es decir, estamos hoy geográficamente, nos vamos a ubicar en la región de Konya, actualmente lo que es Turquía. Pero vamos a ubicarnos en este lugar, porque vamos a hablar en específico de una ciudad en donde empieza todo, que no es Esparta, por si acaso, no es Macedonia, no son las clásicas ciudades griegas que vienen a nuestra mente cuando pensamos en filosofía. No, es una ciudad que hasta pueden decir pasa desapercibida. Pero fue ahí donde comenzó esto que es pues un saber bastante universal y que luego fue haciéndose un poquito más, eh, digamos, minucioso en el trabajo de algunos temas. Por eso aprovecho esto. Miren, de la 1 a la semana 10, ¿ya? De la 1 a la semana 10, solo vamos a hablar de historia, pasando por el periodo de la época antigua, moderna y contemporánea. Profesora, pero acá dice medieval. Sí, si tienes esa pregunta está muy bien, pero no desarrollamos según el sílabus de la UNI lo que viene a ser medieval. Vamos a hacer algunas menciones porque posterior a la época medieval, esto lo debes saber por historia, se va a dar lo que es el eje, ¿no? Para el salto a la época moderna. Me estoy hablando del Renacimiento. El Renacimiento, pues, es una recuperación, es un renacer, ¿no? En base a conocimientos, curiosidad, investigación en ciencia, historia, humanidades, literatura, arte, pues fue una expresión, ¿no? De lo que era el ser humano, su racionalidad, y pues esto quería entender de la realidad. Y esto pues va a dar luego la época moderna. Entonces vamos a comenzar, pero no vamos a pasar por la época medieval, sino unas menciones pequeñas. Luego vamos a terminar con lo más actual en filosofía hasta más o menos podemos acá tener siglo XX, ¿no? Aunque tenemos ya un poquito más situados ahí, a partir de lo que viene a ser la semana 11 hasta la semana 18, vamos a hablar en cambio de las disciplinas, ya no de la historia. Y esto es importante, porque normalmente cuando te viene filosofía, sé que es la quinta, te van a venir preguntas de historia. Entonces, por eso quiero que tengas esto claro, para que no vayas a confundirte y decir, estudio la disciplina. No, porque cuando venga tu prueba, pues habremos desarrollado 2 o 3 disciplinas. En cambio, ya hemos terminado todo el trabajo en historia de la filosofía. Pues, por estrategia, te conviene desarrollar más, ¿no? En este caso, reiterar, hacer tus estrategias, tus esquemas de la parte de historia. ¿Sí? Esto por... ¿Y qué son las disciplinas? Que estoy diciendo que comenzamos a partir de la semana 18. Me ubico entonces porque hoy día las vamos a presentar. Más que todo presentar, ¿sí? Ajá, aquí está. Estas son las disciplinas filosóficas. Ahora, no creas que son tan complicadas.
Quizás hagamos una analogía, una semejanza con otro curso. Por ejemplo, en psicología, tú sabes que de acuerdo, en este caso, a lo que se está trabajando o de acuerdo incluso a la metodología que usa el especialista, se va de una disciplina o de una rama a otra, ¿no? Digamos así, me puedo ir de la psicología clínica como me puedo ir de una psicopatología, dependiendo de lo que quiera entender, sean las causas de lo que está generando una fobia, o yo quisiera diagnosticar, prevenir e incluso rehabilitar. Ah, entonces me voy a psicología clínica, pues. ¿Ven? ¿Qué cambió esto? ¿Sí? Lo mismo sucede en filosofía. No deja de ser filosofía, pero su objeto de estudio va a ser distinto, su metodología es distinta y cobra otro nombre. Entonces no nos sintamos como que, ay, qué novedoso. No es lo mismo, pero no, incluso algunas son más modernas, vamos a ir viéndolas, como por ejemplo, en este caso, filosofía política actual, pero viene desde la época de Maquiavelo, por ejemplo, desde el Renacimiento, o vamos a hablar, por ejemplo, de la axiología, que eso se apareció en el siglo XIX, que habla un poquito de por qué algo me parece agradable o desagradable. ¿De quién depende esto? ¿Soy yo el único que puedo decir, ¿no?, que algo pasó de moda o es toda una generación? Por ejemplo, la música. ¿Sí? La axiología se va a preocupar en saber de dónde nacen nuestras apreciaciones hacia las cosas, positivas o negativas. ¿Es influencia social? ¿Es solo subjetiva? ¿O el valor está en el objeto? Ese es el cuestionamiento. ¿Sí? Listo. Dejando esto en claro, regresamos a nuestro tema en cuestión. Aquí va. ¿Alguna pregunta por ahí? Algo que esté quedándose solo en temas administrativos, o sea, recién estamos comenzando la sesión, pero digamos así, Profesora, ¿sí? se le escucha bajo, dicen. ¿Se escucha? Ay, ¿ahí se escucha mejor? Sí, profe. Sí, profesora. Ya, no hay problema, dígamelo. Parece que cuando entra al aula se ha bajado el volumen. Ya, listo. Ah, ya, ya. Gracias. Ahí. Entonces ahí vamos bien. Les decía respecto de las disciplinas, en este caso, ya. Les decía de acuerdo a las disciplinas que no se sientan como que son algo totalmente nuevo, algo distinto, sino si asemejas a lo que estás estudiando en psicología, que yo sé que no desarrollan como curso, sino pues ya tiene que ver un poco con el material que les ponen a disposición, velo como si fuesen las ramas de la psicología. Varían de acuerdo al método, varían de acuerdo al problema que quieren resolver o al objeto de estudio, pero no dejan de ser psicología. Lo mismo pasa en filosofía. ¿Cuándo empezamos a desarrollar disciplinas? A partir de la semana 11 hasta la 18. Y de ahí ya pues solamente son los repasos. Primero, a partir de hoy en adelante hasta la semana 10, solamente es historia. Y yo voy a decir, estamos todavía en la época antigua, pero dentro de la época antigua hay un subperiodo. Ah, estamos en este subperiodo. Ahora pasamos a lo siguiente. Incluso las ciudades varían, porque hoy día vamos a hablar de una ciudad y luego nos vamos a trasladar a Atenas. No todo pasa en esa ciudad. Comenzó, pero aparecen otras ciudades importantes. ¿Por qué? Y es porque el foco de investigación de los mejores filósofos se va a centrar en ese lugar. Y además también porque las condiciones económicas favorecieron. No hay que decir eh, que no, que es falso. Si no tienes mínimo las condiciones de, ¿no?, de vida satisfechas, aparecen las siguientes. Y eso sucedió. Entonces, en Atenas hubo, digamos, una especie así de furor económico por una estrategia política y militar. Y entonces hizo que todos los que no desarrollaban algún quehacer querían ir a Atenas porque sabían que ahí podían pagar.
Y por eso la filosofía también, ¿no? Llega a ser considerada una respuesta a esa mirada muy utilitarista. Pero los filósofos de ahí son los que van a cobrar protagonismo. ¿Quién? El gran Sócrates. Pero hoy día comenzamos en Jonia. ¿Sí? Listo. Entonces, estando aquí, creo que me he adelantado con a la pregunta sobre en dónde creen que inicia, pues yo creo que el que menos está pensando es Grecia. Y pues sí, estamos bien. Pero ubícate en este caso, en un periodo de tiempo bastante anterior. ¿Sí? Ubícate, a ver, hacemos una referencia gráfica. Seguro el que menos en Semana Santa ha visto esta película La Odisea, ¿cierto? Entonces, en esta película, La Odisea, normalmente pues, ¿no? Estaban las referencias a los dioses, estaban las referencias a lo que van a ser seres hasta mitológicos, ¿no? Pero también quiero que se ubiquen más o menos como el modo de vida. Ahora, no era un modo de vida sencillo, porque las condiciones eran muy agrestes, muy todavía, ¿no? En desarrollo. En ese espacio es donde van a hacer la filosofía. No creas que fue en un aula en donde todos estaban sentados, muy tranquilos, muy serenos, no. La filosofía fue otra forma bien de conocer el mundo, de tratar de entenderlo, cuando todo parecía pues, que generaba un temor o podía ser agresivo. Fue una respuesta que no nació en un día, sino que poco a poco fue aceptada por las personas. Ahora, apenas aparecieron ellos, ya se sabía quiénes eran, se les tenía un nombre, se les identificaba solo con verlos, no. Y es por eso que vamos a partir ahora con el primer punto, con la etimología de la palabra filosofía. Seguro en clase de lenguaje, alguna vez el profesor o profesora les debe haber comentado, pues, ¿no? Cuando me he estado llevando en el colegio o ya se han preparado. Entonces, por ahí habló que el español, como otras lenguas romances, un poco de literatura, tienen un origen anterior, ¿sí? Algunos saben, pues, el español que hablamos nosotros, que le dicen castellano, desde Castilla, y de ahí el castellano. Ya, muy bien. Pero tiene uno anterior a ese todavía, el latín, ¿cierto? Pero no es la única lengua madre. También vamos a tener, en este caso, al griego. El griego, pero no el griego actual, que en realidad ya está mezclado con un poco con el inglés, ¿no? Sino el griego clásico y el griego formal. Porque había un griego que hablaba, pues, la mayoría de los pobladores, los ciudadanos, y había un griego, digamos, hecho especialmente para hablar de temas de política y para desarrollar, digamos, un conocimiento. Por ejemplo, la biología, las leyes, la matemática. No era el griego compartido por todos, no se hizo un conocimiento muy secular, muy entre algunos nada más. Pero igual, de todas maneras, habían un en común entre el común y este griego formal. Y cuando aparecen estos señores, que justo nos han puesto esta imagen, chicos, esta imagen aquí al costado, cuando aparecen estos filósofos, que no creas que esta es una imagen antigua, sino esta sería una imagen del Renacimiento. En el Renacimiento se trató de recuperar esta idea de lo que se había hecho antes, porque se había avanzado mucho en varias ciencias, y entonces se pinta esta, ¿no? Esta referencia a la mayoría de filósofos, no están todos, tampoco están tan exactos cronológicamente, pero si se dan cuenta, por la parte final, digamos, derecha inferior, estaría incluso la influencia de filósofos no necesariamente griegos, ¿no? Una influencia distinta. Esta referencia de aquí podría hacer pensar ya a una Grecia posterior a Pericles, mientras que la parte de aquí
una Grecia, ¿no? Por la forma de vestirse, un tanto más clásica. Y, ¿no? A quienes vemos a cada personaje, por ejemplo, acá está Hipatia de la ciudad de Alejandría, tenemos al gran Diógenes, en este caso, ¿no? Aristóteles, y en medio junto a su maestro Platón. Y otros más, ¿no? Que dicen que tú los puedes ubicar debido a lo que están portando, ¿no? Sea un libro, sea, ¿no? Y se dan cuenta, uno escribe, el otro tiene, el otro está pensando, pero tendríamos que acercarnos detalladamente a cada uno. Pero no fue tan fácil como ahora nosotros lo podemos reconocer en ese tiempo. Hubo la necesidad de crear una palabra para decir qué hacían estos personajes porque no existía. ¿Por qué esa palabra y no otra, profesora? Si se dan cuenta, son dos palabras unidas. Es como cuando nosotros queremos decir lo contrario de algo y ustedes saben que hay un tipo de antónimos creados solamente desde la forma del prefijo, ¿no? Como hidratado, deshidratado, como moral, amoral, ¿cierto? Ahora, y entonces, ¿cómo se les decía a ellos que empiezan a hacer una labor que no tenía que ver con objetos nada más, que no tenía que ver con vestimenta, que tenía que ver un poco con el diálogo, que tenía que ver con la enseñanza, y a la vez con el cuestionar, ¿no? Ideas que otros aceptaban? Es difícil para ese tiempo, pero poco a poco, ustedes saben, las personas, pues, ¿no? Empiezan a darse cuenta. Parecen sabios, pero ellos mismos dicen que no lo son. Profesora, ¿Sí? se le escucha bajo. ¿Se sigue escuchando bajo? Ya, regreso. Está bien que me interrumpan. Ya. Ahora, ahí se escucha mejor, quizás hayan sido los audífonos y no era. Sí, se escucha mejor, profesor. Ya. Sí, interrúmpame, por favor, al parecer. No ha querido estar con nosotros tan de acuerdo los audífonos. Ya. Claro, como hace un momento, ya que estaba bien, ya. Está bien, no hay problema. Lo bueno de tener más de un dispositivo es que escucho mucho mejor. Al parecer estos audífonos jugaron una mala pasada. Entonces, eh, me había quedado en la idea que les mencioné sobre, ¿sí? Había quedado en la idea de que no existía una palabra necesariamente propia para describir lo que hacían estos señores, que era la filosofía. ¿Mm? Entonces, como no había una palabra, las personas empezaron a difundir la idea que estos señores no eran sabios. Y justo iba a mencionar la teoría, justo. ¿Cuál era esta idea que ellos pues, mencionaban? Y era que la filosofía no hacía a una persona conocedora de todo, conocedora de matemática, conocedora de leyes, conocedora de biología, conocedora de, ¿no? Incluso astronomía, tema de tiempo o de cosas tan prácticas incluso con temas de agricultura, cosecha. No, no era así. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues lo que sucede es que la gente empieza a decir, no, pues no son sabios, pero están como en búsqueda. Ahora, como hay varias palabras que se han traducido del griego al español y no hay exactamente la terminación exacta, quizás philein, que es un verbo, no solamente significaba el hecho de amar, sino el deseo mismo de algo pasional, ¿no? Como quien gusta lo que hace y pues no hay nada que lo distraiga. Entonces no solamente era un amor y no pienses en el amor de pareja, porque
existía otra palabra para hablar del amor de esa forma, que significaba hedoné. Hedoné es el amor de placer o pareja. Pero philein significa pues ese deseo incansable. Y entonces la gente empezó a decir, estos son como Sofos, como Sofía, y empiezan a juntar otra palabra y crean el término filosofía, para decir que ellos no tienen el saber, sino que lo aman, lo están buscando. Fue Pitágoras el primero en decir incluso que, ¿no? Le decían, oh, gran sabio, por favor, enséñanos. Y Pitágoras pues dice, no, cuidado, yo no soy un sabio, yo estoy en búsqueda. ¿Por qué es eso? La filosofía no es un saber acabado, sino la filosofía, ya, en algún momento de la filosofía, el mismo Aristóteles va a crear ese término para referirse a lo que realmente investiga. Entonces, digamos, transmutado, ha cambiado, pero así, a definitiva, de metafísica, no, fue ya con, incluso Aristóteles es el que escribe un texto llamado así, en donde ya daba un indicio de qué es lo que debía investigar esta, y él le llama ciencia, porque hace una clasificación de las ciencias en tres tipos: las ciencias prácticas, las ciencias, en este caso, productivas, y las ciencias teóricas. Una ciencia teórica será la filosofía, la matemática, la física pura, ¿sí? Y otras, por ejemplo, como la economía, la moral, son prácticas porque ordenan, ¿no? Distribuyen, organizan, planifican, mientras que las productivas podría ser, por ejemplo, un panadero, podría ser un agricultor, y él, Aristóteles, la considera a la filosofía como una ciencia teórica porque quiere irse a los fundamentos. Entonces, sí, comparó a la filosofía con metafísica, no dijo que era solo metafísica. Quizás por eso, ¿no? Y además fue el primero en ordenar las cosas, porque los anteriores filósofos solo se dedicaban a la teoría y nadie se había dedicado a ordenar, ¿no? Cómo se debe estudiar o a qué se refiere esta disciplina. Fue el primero, Aristóteles, ¿sí? El primer en ser enciclopedista, que ustedes lo van a ver en historia con los franceses previo a la Revolución Francesa. Lo más revolucionario fue acercar el conocimiento a todo el mundo a través de las enciclopedias. Es decir, no tenías que pagar. Sí, exacto. Gracias, Michael. Me robaste la palabra. Exacto, solamente estamos en el término de etimología, correcto. Gracias, chicos. Entonces solamente estábamos viendo cómo surgió la palabra y qué no significa, qué no es filosofía, no es sabiduría, ¿sí? No es tener el conocimiento acabado, finito, sino es una búsqueda constante, es unas preguntas constantes. ¿Quién fue el primero a autodenominarse filósofo? Porque indagaba y no porque sabía. El gran Pitágoras. ¿Cuándo nace aproximadamente? En el siglo VII antes de Cristo, ¿no? Que ustedes se ubican más o menos por historia a qué se refiere. Posterior a eso, y vamos a decir respecto del asombro, que muy bien van con esta idea, no vamos a definir a la filosofía de una sola forma. Cuidado. Si les dijesen, bueno, la filosofía es solo esto, al igual que tú dices, no, una mesa es esto, o un perrito se diferencia de un gato por esto. No, no es tan fácil, no es tan cerrado el concepto. No es que de inmediato lo veo y ya sé qué es. Necesita que hagas un poquito de detenimiento, unos minutos para que te des cuenta qué es la filosofía. Y además, no existe una sola definición. ¿Por qué dirán? Y es que mostramos la imagen de que han habido distintos momentos en la historia. Exacto. ¿Y esto qué significa? La historia de la filosofía, como ha tenido diferentes momentos, también ha tenido diferentes definiciones. Pero deben tener algo en común, sí. ¿Qué tienen en común las preguntas, el quehacer filosófico, ¿no? ¿Qué tienen en común todos los administradores? ¿Qué tienen en común todos los economistas? Bueno, pues unos planifican, otros prevén y hacen una estrategia. ¿Qué tienen en común todos los que van a derecho? Pues esto,
¿Qué tienen en común los ingenieros? A pesar de ser tantas diferencias en ingeniería, deben tener algo en común que tú los reconoces como parte de, ¿no?, esta disciplina que es la ingeniería. Claro. ¿Y qué tienen en común los filósofos y sus definiciones? Pues que la filosofía es una constante reflexión en donde algunos creen ya no hay nada más que decir. En donde crees que ya se ha acabado todo, pues no. Habría una nueva pregunta. Por eso se le reconoce como la disciplina de las constantes preguntas. A veces estas son incómodas y molestas. Eso es cierto. No todo el mundo le gusta decir que comenzamos desde cero. No todo el mundo le gusta suponer que todo en lo que ha creído no es tan cierto. O pensar que toda la moral construida en una ciudad pues tenía un fundamento negativo. Como son incómodas, ya varios filósofos, como Sócrates, que vamos a verlo de acá 2 semanas más, se ganaron malos adeptos, digamos así, enemigos. Y eso pues le costó un poco, le llegó a costar un juicio, que luego Atenas no lo puso a su favor, sino al contrario, levantó una acusación contra él y fue condenado por la misma ciudad de Atenas, este filósofo, por romper algunos prejuicios a la muerte a través del veneno de la cicuta. Y otros más, no sé el primero, no solo filósofos, grandes científicos por sus ideas también, ¿no? Ahí está, eso comparte la filosofía con la ciencia, la curiosidad. Y a veces dicen, ¿no? La curiosidad en algunas épocas no era bien vista porque rompía prejuicios. ¿Mm? Seguimos. Habíamos hablado de esto de la historia de filosofía, que estamos en Jonia, vamos a decir, geográficamente, ¿ah? ¿Ya? Como dijimos, hay varias definiciones de filosofía, sí es cierto. Tenemos, por ejemplo, el gran Pitágoras, que va a decir que la filosofía, ¿no? ¿Qué es? No cómo la hace, ¿qué es la filosofía? ¿Cómo la define? Pues contemplar la realidad, por ahí asombrarse, por ahí leí muy bien la palabra del asombro, y querer entenderla, pero con un provecho. Ya, yo quiero entender, por ejemplo, las estaciones con el fin de saber cuándo cultivo y cuál es la mejor época para recoger esto y ganar algo. No, yo quisiera saber más que los otros para que me reconozcan. No, solamente es el hecho de la curiosidad misma. El ser humano es curioso, el ser humano se pregunta, pero a veces adormecemos esto por el quehacer, ¿no? O por otras utilidades. Y el filósofo dice, si tenemos estas habilidad, esta racionalidad, ¿por qué tanto tiempo la dejamos dormida? ¿Por qué no la dejamos que siga en marcha? ¿No? Entonces, eso dice Pitágoras como uno de los primeros en definir. Por flojera a veces. Sí, también un poco. Que no está mal, no está mal. Por ejemplo, ya actuales filósofos dicen, somos la sociedad de la eterna felicidad. Me han hecho acordar. Y que la felicidad se compra, ¿no? Hay filósofos muy, muy bonitos y que un poco como nos despiertan, pero un poco sí, es cierto, hay que descansar, ¿no? No uno siempre tiene que estar activo, pero como dicen, ¿no? Descansar para retomar. Sí, muy bien. Eso lo vamos a ver justamente la clase que viene cuando hablemos del origen del cosmos. Voy a mencionar algunos términos griegos, pero siempre voy a tratar de referirme a qué se refieren, porque algunas palabras son polisémicas. ¿A qué me refiero con polisémicas? Es decir, que cobran más de un significado. Muy bien, por ahí nos lo está diciendo su compañero Josué, el arjé. Claro, sí, sí está muy bien. El principio fundamental, no un principio nada más, porque principios podemos pensar varios, pero el principio fundamental del cosmos, que significaba mundo, mundo sin dioses. Eso más difícil todavía fue el arjé. Y eso lo vamos a hacer la otra semana, pero vamos muy bien, ¿ah? Estamos muy bien, chicos. Ahora, otra definición de filosofía lo tenemos en la época medieval que no tratamos mucho, seguro reconocen este nombre cuando lo completo, Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En la época medieval, y otros más llegan a usar a la filosofía como unos lentes,
como una herramienta, como una propedéutica, es decir, una preparación para demostrar la existencia de Dios, ¿sí? Y lo hacen, llegan a escribir textos sobre eso. Pero en ese tiempo la filosofía solo servía como un segundo plato. Luego, posteriormente, me voy a ir ya de manera rápida a la época contemporánea con un filósofo alemán llamado Heidegger, que por ahí me decían, ¿no? El cansancio, la flojera. No está mal, pero Heidegger dice que el ser humano es extraordinario, ¿sí? Porque piensa, todas las cosas a tu alrededor, mira lo que tienes cerca, y si te das cuenta, cada cosa es hecha y creada bajo una funcionalidad. ¿Y qué te define a ti como ser humano? ¿Tu racionalidad? Claro, pero la puedes poner en práctica para crear miles de cosas. O a veces simplemente pues la apagas. Y solamente sale el instinto, el deseo, la creación. No solo eres racional, tienes también otras actitudes que las complementas. ¿Y qué te define si no cumples una función? Si no eres de tal forma. Pues dice Heidegger y otros más existencialistas que va a ser la libertad de elección. Y es por eso que el ser humano tiene muchas posibilidades. Es extraordinario, más allá de lo común, de lo ordinario. ¿Mm? Sea que disponga sus conocimientos a nivel de las matemáticas u otras. ¿Mm? Pero a veces la rutina nos absorbe. Y a esto extraordinario, pues, no es tan auténtico. Y de ahí que Heidegger dice, habría que darse cuenta de esto, cobrar conciencia. Y en ese momento el ser humano, ¿no? Será realmente auténtico y se dará cuenta, pues, finalmente, cuáles sus tres sentidos de vida. ¿Qué lo vamos a hacer cuando hagamos Heidegger? Listo. Entonces hay unas pequeñas definiciones. Voy a adelantarme con una imagen. Aquí está. Si por ahí escuchan un pequeño ladrido, es mi fiera mascota, un chihuahua muy tenaz en carácter creo, porque creo que de tamaño no es consciente. Sí, listo. A ver. Oh, sí, era hembrita, también la conocí. A ver, quiero situarme en una ciudad en particular. He marcado algunas y estoy marcando la que deseo que noten más. Listo. Estoy marcando a la ciudad de Mileto, ¿sí? Estoy marcando en este caso y para que vean, por ejemplo, qué tan lejos está de Atenas, que está aquí, qué tan lejos está de Maratón, qué tan lejos está de Corinto o Esparta, como ven, ¿sí? Miren, está lejos de la que podríamos decir la mayoría fueron las ciudades griegas por excelencia, ¿m? Como que en un espacio, ¿no? Distinto. Ujú. Ahora, regreso. ¿Por qué es importante mencionar a Mileto? Porque es el lugar, miren acá, según la leyenda, donde nació la filosofía. El origen de la filosofía se encuentra en la región de Jonia, ciudad-estado de Mileto. Ajá. ¿Y por qué menciono ciudad-estado propiamente? Importante. Porque antes del origen de la filosofía, las polis oficialmente no estaban constituidas, es decir, no tenían una forma de gobierno rápidamente diferenciada, unos límites que digas esta ciudad sí y esta no. Estaban todavía en creación. Cuando ya se les reconoce como ciudad-estado o polis, ya se reconoce una forma de gobierno en ese lugar a ciudadanos propios de ese lugar. Entonces, importante decir ciudad-estado, porque ya estaba con una economía autónoma o con actividades que mejoraran la economía de ¿no? de su ciudad propia, que no dependían de otras. Eso es importante. ¿Por qué? Porque Mileto no dependía de lo que pasara en Atenas. No, Mileto fue independiente. Ahora, ¿pero por qué importante? Porque Mileto comunicaba a tres continentes. Mileto estaba en Asia Menor, pero comunicaba a través de la navegación o el mar, Egeo en este caso, a ciudades hasta
Macedonia, de donde es Alejandro Magno, ¿sí? Por acá está el Monte Olimpo, por ejemplo. Y esto corresponde casi al continente europeo. Miren, Mileto desde Asia Menor comunicaba, ahora, piensa en ese momento, estoy hablando del siglo VII antes de Cristo. Quizás las condiciones hayan variado un poco. De hecho, pues cuántos años, ¿no? Luego tenemos a Mileto, hacia en la parte de abajo, acá tengo otra ciudad que se llama Creta, si la pueden ver, y hasta esa parte, según lo que nos indica esta referencia, estaría África. Y las creencias estarían, por ejemplo, con los egipcios. Pero Mileto, por la ubicación que tenía, decían también, por las facilidades de llegar a sus costas, se convirtió en un punto central, en un eje de la comunicación entre otras culturas que no necesariamente eran griegas y se acercaban hacia Mileto. Uno, para recuperar provisiones, para conocer rutas de navegación, porque los ciudadanos de Mileto eran excelentes navegantes, eran lo mejor que podían hacer. La misma, digamos, geografía que ellos tenían era muy difícil obtener muchos frutos de ahí. Entonces, ¿hacia dónde estaban ellos dirigidos? Hacia el mar, que era bastante más fructífero en alimento, ¿no? Entonces, es por eso que el que menos se guiaba por un ciudadano de Mileto. Esto, chicos, de esa posición estratégica va a ser la famosa condición material para que surja la filosofía. ¿Ya? La posición estratégica de Mileto aperturó la comunicación hacia ella, hacia su puerto, de varias culturas que no pensaban igual, que no miraban el mundo de la misma forma, que no hablaban el mismo lenguaje, ni tenían los mismos dioses. Y si quieres le agregas una más, ni siquiera comías lo mismo. Pero vas con todo esto hacia un lugar en donde pues puedes incluso comprar, ¿no? Cosas para que te vaya bien en el viaje, porque en ese tiempo pues las condiciones para viajar que las tenemos ahora pues no son ni siquiera la mitad de, ¿no? De buenas como estamos, ¿no? Pues prácticamente, ¿no? En adentrarse al mar sin conocerlo pues era una condena. Por eso Mileto fue tan importante. Su ubicación geográfica, cercana al mar, cercana a la comunicación de tres mundos, permitió ese sincretismo de culturas, no imposición, como sucedió acá en el Perú, no, sino sincretismo, ¿sí? Una mezcla. Ahora, ¿qué desarrollaron muy bien los ciudadanos de Mileto? La navegación, por tanto sus embarcaciones eran especializadas, buscadas, ¿sí? ¿Qué más? Desarrollaron un intercambio, porque los que venían a veces pues no tenían los recursos para adquirir, sino para intercambiar. Y era algo común. Y entonces esta intensa actividad de intercambio, de compras, de quedarse quizás por algunos días a recuperarse para trasladarse hasta Macedonia, que estaba muy lejos, hizo que la gente de ahí, ¿no? Tuviera trabajo para darle a esa gente que venía constantemente. Esa intensa actividad, ese dinamismo, ese movimiento, que digamos puede haber sido por turismo, por comprar, ¿no? Digamos, algún otro objeto, ¿ya? Genera lo que va a ser en Mileto una prosperidad económica. Entonces, estaba bien ubicado. Ahora, todo esto material reunido iba bien, trae una segunda consecuencia. ¿Cuál es? La consecuencia del tipo cultural. Porque cuando yo doy un producto, vengo desde Egipto, y quizás la medicina estaba súper más avanzada que en Grecia, ¿no? Y enseño estos ungüentos, por ahí estas plantas, ¿no? Para aliviar las quemaduras, ¿no? O para evitar el resecamiento de la piel, porque yo vengo de un sitio en donde las condiciones son bastante, ¿no? Bastante agrestes, y ellos lo reciben y a cambio pues me dan alimentos para que yo mantenga mi viaje. Y en eso ellos empiezan a nutrirse de esto que yo les he dado, lo empiezan a entender, lo quieren conocer. ¿Qué se ha realizado? Un intercambio cultural, porque incluso hemos tenido que de alguna manera comunicarnos para hacer el intercambio. Han tenido que aprender algunos símbolos míos y yo de ellos. Entonces, ese objeto no viene solo, está cargado de cultura, ¿no? Cuando tú compras algo de otro país, lo haces un poco para recordar, lo haces un poco para reconocer dónde has estado. Entonces, eso fue lo que sucedió en Mileto, pero no una, sucedía todo el tiempo.
¿Quiénes? La mayoría de los ciudadanos estaban en este intercambio. Eso, como condición cultural, fue importante para el origen de la filosofía. Segunda condición cultural, la democracia que existió en Mileto en ese tiempo. Demos, vamos a separar la palabrita, significa pueblo, y kratos significa poder. Demos, poder, pueblo, y kratos, poder. Ahora, es decir, había ciudadanos, pero también había esclavos. Eso es extraño, ¿no? En Grecia, como les dije, todavía se estaban estableciendo varias formas de gobierno que luego van a ser originarias eh, de otras formas, república, ¿no? Por ejemplo, la democracia en ese tiempo quería a ciudadanos que incluso tuviesen la misma cultura. Tú no podías ser ciudadano de algún lugar si tú tenías orígenes, ¿no? De otro espacio. Entonces, solo podían ser ciudadanos los que legítimamente pertenecían a este grupo. No podían ser las mujeres, no podían ser los niños, y mucho menos los esclavos que ahí vemos eran necesarios. ¿Sí? Los ciudadanos participaban del intercambio cultural y como ciudadano tenías un deber, insertarte en los constantes debates de lo que se iba a hacer en la ciudad. No era raro hacer política, al contrario, era común preocuparse por lo que iban a hacer en la ciudad, cómo los dirigentes iban a tomar las decisiones. Era el deber ciudadano, ¿no? Cosa que ahora incluso se pagó un momento, era un privilegio, ¿no? Que uno de los hijos participase, ¿no? Abiertamente de los debates. Desde muy jóvenes se les iba entrenando, tanto en espacios de entrenamiento corporal como en este caso en temas, ¿no? Ya más en el ámbito académico, pero se les entrenaba de esa forma, porque era propio de las personas, era pues algo regular en su cultura. Pero ¿por qué fue importante que hubiera una democracia en donde también había esclavos? Se dice que fue una condición que permitió a estos ciudadanos tener el tiempo libre. ¿Libre para qué? Para comunicarse con las otras culturas que venían hacia Mileto, ¿sí? Y finalmente la última condición cultural fue que la religión griega de ellos no era impositiva, era pluralista. Ustedes saben, por ahí que hagamos, ¿no? Y voy a dar un salto rapidito a lo que fue el origen de la filosofía. Sí, ya, este es el origen, pero ¿cómo se le llamó? Porque tiene un nombre, tiene una identificación. Y es que la religión griega tenía dioses, semidioses, seres sobrenaturales, mitologías, se hablaba del destino, se hablaba de que, ¿no? Unos nacían con fortuna y otros pues no tanto, ¿sí? Pero la religión servía no solamente para contar estos cuentos, sino para dar tranquilidad al ser humano de ese momento. Porque si tú te ibas a navegar y no tenías la, ¿no? la protección de tus dioses, pues tú podías sentir miedo, temor o falta de esperanza. La religión sirvió para eso, era importantísima. ¿Mm? El Zeus que ahora nosotros vemos, quizás tanto en cómics, ¿no? En juegos de computadora, era un dios, tenía el poder de poderes. ¿Ustedes por ahí recuerdan cuál fue el origen de Zeus? Que fue un tanto, ¿no? Digamos así, dramático, cómo Zeus sobrevive, porque pues algo así eran las historias griegas. ¿Por ahí recuerdan cómo, ya? Ya, sus padres, ya. Ahí veo a Jordi que muy bien. Sí, ya, claro, sí, muy bien lo están diciendo. Lo que hay que recordar, pues es cierto, ¿no? Que la eh, Zeus indicó un nuevo periodo en la época griega, ¿no? El periodo de los nuevos dioses, ¿sí? Significó, y el término de otra propuesta que era con quien fue su origen, Cronos, y de ahí que muy, ¿no? Muy pensado le pusieron este nombre. Cronos significaba el mismo tiempo. El tiempo y la tierra, Gea, se unen y crean a los primeros seres, ¿sí? Y se le insufla neuma. Neuma era alma, pero bueno, hay varias maneras de decirle alma. Este era un alma que era con un soplo divino hacia cuerpos que creó este primer ser.
Eso es el origen también de los seres humanos, ¿no? Aunque hay ciertas cosas ilógicas porque ustedes dicen, pero a ver, crearon a los seres humanos, pero ya estaban en un momento los seres humanos. Son mitos. A veces son un poquito así, eh, digamos, sin orden, ¿ya? Pero el mito sí sirvió. El mito por muchos años ayudó a las personas. El mito dio esperanza. En el mito se encontraba el sentido de la vida, pero dejó de ser tan importante. ¿Qué era el mito? Las explicaciones, sobre todo basadas en fe y un poquito en la imaginación, porque había que usarla para entenderlos. Incluso, ustedes saben que si querías saber tu destino, la pregunta era el oráculo de Delfos. Al oráculo debías preguntarle qué iba a suceder. Y cuidado, el oráculo no te lo iba a describir. Ah, ya, ¿sabes qué? Mañana te vas a tropezar con una piedra. No, el oráculo te lo decía cual, ¿no? Cual psicoanalista que empiezas a hablarle, a describirle tus sueños y tú no sabes el sentido, ¿no? Por ejemplo, yo me levanté un tanto asustada porque parece que he visto una película que estaba en referencia, justo la vi en Netflix, pero ya hace un tiempo, y no sé por qué mi mente trajo recuerdos de la película a mi sueño. Miren cómo es, ¿no? Sobre el vudú. Y entonces yo me levanté asustada. Ahora, ¿qué significará? Y trato de hacer, ¿no? Una remodelación de qué está pasando. Pero ahí está. De igual manera salías del oráculo. No entendías, así como yo no entiendo qué pasó en mi sueño realmente. Igual, cuando ibas a hablar con el oráculo, no entendías. Y se decía que esto iba cobrando sentido a medida que pasaban los días, porque el oráculo solamente te daba sentencias, es decir, como frases así de vida, pero no te explicaba. En ese mundo un tanto caótico, que deja de perder fuerza, aparece luego, con la llegada de la filosofía, el logos, que significaron las explicaciones basadas en la razón. No fue en un día. No es que el paso del mito al logos se dio, ¿no? Ahora, sino el paso del mito al logos se dio lentamente. Y los filósofos fueron cobrando fuerza. ¿Mm? Hay que hacer una diferencia entre las preguntas científicas y las... Me voy a acercar específicamente a todas las ciencias, porque eso lo vamos a hacer cuando hagamos epistemología. Pero podemos decir algunas ideas para que esto vaya quedando claro. Las preguntas filosóficas tienen que ver un poquito con la actitud que asume el filósofo de no quedarse con las respuestas más fáciles, sino que desarmar la pregunta, ser bien analítico y preguntarse hasta por el origen del término para saber a qué se refiere algo, ¿no? Por ejemplo, si preguntasen, ¿cuál es el fundamento de la moral? El filósofo te diría, a ver, espérate. Antes de decir eso, antes de saber en qué se basa la moral, ¿tú sabes qué diferencia a un moral de una moral? Debes saberlo, porque si estás preguntando qué es la moral, por lo menos sabes en qué no se parece a lo otro, ¿no? Ya, no. Entonces hazte esa pregunta. Luego de eso te va a decir, y tú sabes, ¿no? Que la moral solo hace referencia a normas o también puede referirse, ¿no? A temas de libertad. ¿A qué se refiere, no? Esto de la moral. Ya, no solamente quiero la diferencia. Claro, amoral es diferente. Sí, el prefijo in significa contrario, en griego significa en contra, a significa ausencia en este caso. ¿No? Imagino que eso lo ven con RB, pero si quieren se los puedo alcanzar. Ausencia, por tanto, amoral es sin moral, es decir, no comprende la moral, los niños, ¿no? Pero inmoral podría ser una persona que sí comprende, entiende todo, es responsable, pero igual comete la falta. Es diferente, ¿no? Inmorales podemos ser cualquiera de nosotros. Amorales ya creo que hace tiempo yo dejé de ser, no sé si todavía, ¿no? En algún momento, es decir, que no sea consciente, ¿no? Ya niña hace tiempo, no. Pero ahí está. La pregunta filosófica es más inquisitiva. La pregunta científica, por el tipo de ciencia práctica, debería ser útil y estar siempre en beneficio de la sociedad. Sí ser inquisitiva, pero no se puede el trabajo de solo quedarse en el ámbito teórico a veces. Debería tener rápido un aterrizamiento a la utilidad. Pasamos a la actitud filosófica. La actitud filosófica es lo que diferencia cuando se hace filosofía y no se está, digamos, haciendo pseudofilosofía. ¿Qué es la pseudofilosofía?
es una actitud que es más dogmática, ¿ya? ¿Por qué? Porque el legítimo filósofo tiene una respuesta ante el mundo, ante los problemas, ante los fenómenos. Eh, por ejemplo, la Sociedad Peruana de Filosofía ante la pandemia puso a su disposición a varios especialistas con el fin de que las personas tuvieran, pues incluso, porque nos está atacando una situación crítica. Si necesitas conversar con alguien que te puede un poco, pues, ordenar, bienvenido, ¿no? Pusimos a disposición nuestros conocimientos en ese aspecto. Eh, ahí está, ¿no? Pero, ¿cuál es lo principal del filósofo? El que tiene una actitud crítica. Por tanto, no se cree las cosas porque lo dijo la persona más elegante, más adinerada del mundo, o más inteligente. Todos se pueden equivocar. Eso lo hace, como segundo paso, tener una actitud problemática. También, ¿qué significa? En donde crees que acabó todo, lanza una nueva pregunta. Y eso hace reformar hasta incluso los paradigmas de la ciencia, que lo vamos a ver con epistemología. Es racional. ¿Qué quiere decir? Cuidado, ser racional es saber crear argumentos. Eso, por ejemplo, estoy adelantando un poco, lo vamos a ver con lógica. Cuidado con argumentos y falacias. La diferencia es muy ligera, ¿sí? La falacia tiene la misma estructura, pero tiene una intención diferente. Por ejemplo, hay falacia de petición de principio, hay falacia ad hominem, ad baculum, ad populum, que significan, por ejemplo, o ad misericordiam, que significa, ¿no? Créele a alguien porque está generando un poco de temor, ¿no? Y no me vas a creer, y empiezas a apelar a los sentimientos, a las emociones. Cuidado, lo usa mucho la publicidad, las falacias de las emociones es muy usada, ¿sí? Para que adquieras un producto. ¿Mm? Algunos dicen, son argumentos. Pues no son argumentos, ¿no? Sino, propiamente, son lo que se refiere, ¿no? A falacias. Ahora, ¿qué más sucede? También existe la actitud radical, que viene a ser la actitud de la búsqueda de los principios y, ¿no?, las causas originarias de todo. O la actitud totalizadora, que es ir, sí, al principio, pero de todo, ¿no? El origen. Les voy a robar 2 minutos más, aparte de los que nos quedan, para terminar este punto. El error, y no solo el error propiamente, sino también las inconsistencias o asumir una mirada, digámosle así, ser crítico es verlo desde una perspectiva más amplia. No es como si tuvieras una cámara y le pones ese efecto que ya no solamente enfoca desde un lado, sino hay un enfoque, sí, claro, pero porque critica a la moral en general, sí. Entonces, digamos, ordeno. Crítico es que tiene una mirada de 360 grados, ¿no? Ve varios aspectos, mientras que uno solamente está centrándose en un tema. Entonces, no es una crítica destructiva. Nietzsche sería una crítica destructiva. Él dice que era el filósofo a martillazos, porque destruyó toda la filosofía anterior con el fin de que encontró el error y construyó una nueva propuesta a partir de la moral, ¿sí? Él se decía inmoral, pero no porque era malo, digamos, sino porque la moral que estaba hecha era insuficiente para realmente hablar de la vida, ¿no? Eso es lo que dice Nietzsche y lo vamos a hacer. Ahora, hablando justo de disciplinas, ya adelanté algunas ideas. Onto va a ser, por ejemplo, esa filosofía que por ahí me decían la metafísica, que estudia los seres, la existencia, correcto. Sí, la metafísica es esta disciplina que se encarga de estudiar, ¿no?, propiamente los tipos de existencia, ¿no? ¿Cuál es la causa? Pero no necesariamente material, no necesariamente material, sino puede ser racional. La nociología, en cambio, es la disciplina que estudia los tipos de conocimiento y el origen, o cómo el hombre conoce. Ustedes saben, quizá por psicología, voy a hacer una referencia, que existe la percepción. Ahí pueden hablar de la escuela de la Gestalt, las leyes de la percepción. Pero en filosofía, en nociología específicamente, se preguntarían, ¿y es suficiente solo percibir? ¿O sería necesario afirmar que primero existe la realidad? Tú podrías percibir, y si no estás seguro de que vas a percibir eso que tienes, ¿no sería primero ir al fundamento?
Entonces empieza ese cuestionamiento, quien lo hace va a ser René Descartes. ¿Mm? Luego tenemos epistemología, que se dedica al trabajo de las ciencias, pero preguntándose cuál es el paradigma científico. Imagínate, el paradigma de la física que ahora trabajas fue el mismo que hace 70 u 80 años. ¿Mm? La revolución, ¿no? En la física también no es necesario entender que generó una nueva visión del mundo para, ¿no? En este caso, el trabajo de la comunidad científica en ámbitos de la física. ¿Quién se encarga de entender estos periodos, estos momentos y la influencia en la visión del mundo de las personas? Va a ser la epistemología. En este caso va a ser Thomas Kuhn, quien habla sobre los paradigmas. ¿Mm? La axiología, en cambio, va a ser la disciplina que hable sobre, por ejemplo, ahí dijimos, sobre lo valioso. ¿Qué influencia en que tengamos diferentes gustos? Que a veces predominen factores económicos sobre factores de salud, ¿no? Por ejemplo, yo mañana ya me coloco la vacuna y estoy súper feliz por eso, ¿no? Y escucho muchas ideas sobre, no, no hay que colocarse, y esto y el otro. Y eso es una propuesta axiológica, ¿no? ¿Qué está predominando para negarse frente a esto? El temor podría ser, las referencias económicas en algunos lados, las referencias ideológicas. Entonces, ¿qué hace que a veces hagamos esta jerarquía? Sí, a mí me gustó esa famosa frase, ¿no? Lo hago por quienes no pudieron, ¿no? Por las personas que se fueron, que hubieran querido alcanzar a esto. Entonces sí, pues, ¿no? Em, por eso es importante, pero esto lo va a debatir la axiología, ¿sí? ¿De dónde nacen los valores? La ética es muy conocida, por ahí mencionamos la diferencia entre moral, la moral e inmoral, ¿cierto? Y se va a preguntar sobre todo, si cumplimos los deberes, ¿seremos felices? ¿O por qué cumplimos los deberes? ¿Cuál es el fin? ¿No? ¿Los cumplimos porque pues nos debemos llevar bien o nos traerán esto? La estética, en cambio, nos habla sobre la sensibilidad. ¿Qué hace al arte arte? Que esté en un museo, que lo haya hecho alguien muy reconocido. ¿Mm? La antropología filosófica se preguntará por cuál es el sentido de la vida humana o qué hace un ser humano humano. ¿Por qué soy un ser humano? Porque tengo forma humana, porque soy racional. ¿Y por qué podemos hablar rápidamente de los crímenes de lesa humanidad? ¿Que podemos perder la humanidad? Ajá, ¿no? Pregunta filosófica. La filosofía política como penúltima disciplina nos hablaría de los tipos de gobiernos ideales y de dónde nace el poder. Maquiavelo, mencioné, Florentino, escritor del Príncipe, es una guía para, ¿qué dice? El fin. ¿Por ahí han escuchado esa frase de Maquiavelo? Tan conocida en su texto, escribe este libro como una guía. El fin justifica los medios. Esa era la frase, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque el fin era el poder, mantenerse en el poder, llegar a él. Si eres inmoral o haces cosas que van más allá de la moral, no importa. Maquiavelo fue el primero en decir que la política y la moral no tienen que llevarse de la mano, que la política es una estrategia y hay que aprenderla. Eso vamos a ver cuando hagamos filosofía política, no solo a él, vamos a ver a otros. Y termino con lógica, por ejemplo, hablamos de los argumentos, las falacias, va a ser la ciencia, perdón, la disciplina que nos hable del correcto pensar. Cuando argumentamos bien, es un correcto razonamiento. Cuando forzamos, creamos una falacia o acortamos el camino, ahí se puede notar que estamos queriendo intencionalmente desviar la atención para ganar el debate. Por ahí vamos a mencionar algunas falacias, yo los voy a agregar, pero cuando hagamos lógica, porque nos va a tocar hacer, vamos a hacer 3 semanas de lógica, vamos a hablar del lenguaje formal. Por acá ven estos simbolitos, ustedes los ven en álgebra, ya. Vamos a hacer en semana 16, me parece, el traspaso del lenguaje natural al lenguaje lógico. ¿Cuál es el fin? Que sea un lenguaje universal, que sea un lenguaje que no tenga errores, porque lamentablemente el lenguaje que usamos en la actualidad a veces se presta a ambigüedades, ¿sí? Y eso no quiere la lógica. ¿Quién va a defender esto? El gran Wittgenstein y toda la escuela analítica. Muchísimas gracias, chicos. Disculpen que haya volado con las disciplinas. Sí, les he robado unos minutos adicionales,